motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Estamos aquí en este lunes 14 de septiembre para compartir nosotros desde la palabra de Dios un tema que siempre es sensible, siempre es de interés. Este tema de hay cosas que empiezan a aparecer y no siempre a suceder, y tenemos el sentido a las cosas que suceden. Y entonces nos hacemos muchas veces preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay cosas que suceden y según nosotros, desde nuestra perspectiva, no tienen sentido? ¿Qué sucede ante las circunstancias, las situaciones que le pasan a otras personas o que nos pasan a nosotros? Parecen no tener sentido. Yo quisiera comenzar esta noche compartiéndoles a ustedes una reflexión que tiene que ver como punto de partida con una conclusión. Cuando nosotros hacemos investigación bíblica, cuando aprendemos en nuestros procesos de investigación, tenemos básicamente dos caminos para tomar a la hora de presentar un mensaje. A partir de la conclusión y de la conclusión ir hacia la construcción, o el otro camino es ir por el camino de la argumentación, como armar esa arquitectura conceptual, ese andamiaje conceptual que voy levantando para finalmente presentar la conclusión. Vamos a estar tomando estos caminos todo el tiempo, uno combinado. En este caso, dado la sensibilidad del tema, lo profundo del tema, lo necesario del tema, yo voy a comenzar con ustedes partiendo de la conclusión. Y la conclusión tiene que ver con que, aunque nada parezca, Dios está. Y cuando decimos que aunque nada parezca tener sentido, estamos presentando de manera el lado humano de nuestro acercamiento a esta situación. Somos seres humanos. Y si hay alguien que lo sabe, que a veces nosotros nos olvidamos de esa situación, queremos pensar y comportarnos o esperar que las cosas sucedan más mecánicamente y casi robot. Si hay alguien que lo tiene muy claro y no lo olvida, es el mismo Dios. En conclusión de que aunque nada parezca tener sentido, Dios está, es el camino elegido, y de aquí en más voy a compartir con el lunes y seguramente el lunes que nos volvamos a reunir, el próximo encuentro, reunión general, y quizás un poco en cómo la guía también de Dios, en la medida que vayamos yendo a la palabra de Dios, nos vaya orientando en busca de su sabiduría, quizás algún tiempo más para poder completar este mensaje. Es importante partir de lo que hemos presentado en el último encuentro, que ustedes habrán visto, habrán escuchado, han estado presentes, que lo hemos llamado ser trascendente, haciendo una distinción, ¿no?, entre esa búsqueda en el aquí, en el ahora, autorreferencial y como que todo terminase acá, y la trascendencia que incluye pero va más allá de ella. Y decíamos, como expresa acá Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí.
tiene un propósito para mi vida. Y por supuesto que este propósito tiene que ver en la relación, en el espacio, expectativa de esa relación que yo le doy a Dios, que Dios me de alguna manera propone y que yo voy dándole ese propósito que tiene que ver en la medida que a mí me interese en mi existencia, ya no desde un lugar solo de inmanencia, darle un lugar al propósito de Dios en mi vida. Entonces la palabra de Dios nos dice en el Salmo 138:8 que Dios cumplirá su propósito en mí. En ningún momento dice la palabra de Dios que al cumplir su propósito en mí, no habrá situaciones, no habrá momentos que puedan exceder mi comprensión, mi entendimiento y mi sentido de cierto suceder. No la palabra de Dios. Esta idea muchas veces que hemos recibido de una especie de cristianismo exitista, color de rosa, de que para el cristiano tenemos que estar identificado con una especie de evangelio de prosperidad constante y ni más ni menos muchas veces entendido de prosperidad con una prosperidad material, corriéndonos, riesgosamente, aún de preceptos y principios de Jesús, ¿no? Respecto a él siendo muy claro de qué trata la abundancia en la vida de un hombre, el bienestar general, que incluye todos estos aspectos, pero no define uno solo de ellos. Entonces, en ningún momento la palabra de Dios dice que cumplirá su propósito en mí. El propósito va a estar exceptuado de ciertas situaciones o de ciertos momentos que dieron su palabra, que no tienen que ver con que ciertos momentos donde para nosotros esos momentos no tengan que ver con que Dios los promueve y los hace para probarnos a nosotros, tentarnos, olvidándose, cuando a veces se dice tan rápidamente esos comentarios, que Dios no puede ser tentado porque Él no tienta a nadie. Insisto con esto, cuando muchas veces hemos hablado de que al no tener una respuesta espiritual a ciertos procesos de la vida, se dice, por ejemplo, si hay una cosa que no está teniendo sentido, es esta situación pandémica, yendo lo que está trayendo en la humanidad, y entonces caemos en el hecho de decir, bueno, si Dios lo hace por algo será, Dios estará queriendo ver en la humanidad o probando tal situación. Ese no es el Dios que amamos, no es el Dios que hemos aprendido, no es el Dios que queremos enseñar. Dios no necesita esos bajos recursos para ver cuánto nosotros altamente lo amamos. Dios, y enfatizo que el hecho de que tenga un propósito en tu vida y en la mía no está exceptuado de que nosotros en nuestro hogar y aún en el propósito de Dios no tengamos situaciones que sean particulares, muchas veces carentes de sentido. Nos promete también, ustedes recordarán en el libro de Romanos, que hay algo que sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hay una relación y vínculo con Dios. Y acá hay una promesa de que en el final, quien sí tiene la mirada integral de la situación es Dios mismo. Y claro que cuando nosotros estamos en este momento de reflexión, nuestra mente de alguna manera necesita, desde la propia palabra de Dios, contar con algunos pasos, con algunos ejemplos, con algunos testimonios para que esto no quede como un mero mensaje y que podamos ver cuáles son las huellas que Dios nos ha dejado, cuáles son, tipo como esas, ¿se acuerdan Hansel y Gretel, ese viejo cuento que iban dejando para que nosotros podamos seguir? Nosotros necesitamos no quedarnos solamente en un mensaje que tiene una fuerte
fuerte con prédica, entendía la prédica como este anuncio estimulador de buenas nuevas, que es importante que tengamos, y sumado a eso, es importante que podamos ir a la palabra de Dios y profundizarla de manera tal para que la prédica no quede solamente nuestro como un mensaje esperanzador, que es importante, sino que podamos ir a la palabra de Dios y profundizar en la palabra de Dios para echar raíces en el entendimiento espiritual de los sucesos espirituales y humanos de nuestra existencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Vamos a tomar estos minutos para ir a una de las instancias en este tema. ¿Qué pasa cuando a veces no parecen tener sentido, pero Dios está? Que es el ejemplo y el testimonio que deja la palabra de Dios en uno de los hechos que la historia espiritual nos regala, que es un hombre llamado José. José, no Josué, que fue el sucesor, sino José, que fue el último hijo de un hombre llamado Jacob, que después es renombrado por Dios como Israel. De ahí surgen los famosos 12 hijos de Israel. Y estos 12 hijos de Israel que terminan siendo las tribus de Israel. José es el hermoso hijo número 12, el último hijo, que lo tuvo en su vejez. Y vamos a ver cómo la palabra deja una prefiguración de ciertos comportamientos creyentes, humanos y espirituales, pero también la historia nos va a dejar algo que lo vamos a ver probablemente más adelante en otras partes, que va a tener que ver con no solo la prefiguración, la anticipación de cómo nosotros relacionarnos con situaciones de la vida, porque la vida sigue siendo la vida y Dios sigue, sino también en José queda la prefiguración de lo que iba a ser la presencia de y qué iba a pasar con el Mesías en muchas instancias y situaciones, que aún siendo el Mesías, iba a atravesar cosas que no iban a... Porque si hubo alguien que pasó situaciones que no tenía sentido que pasaran, fue el mismo Jesús. Por ejemplo, Él, el Redentor, el hombre en el cual dice la palabra de Dios no hubo pecado, que todo lo que hizo fue, como hemos aprendido en otros domingos, antes, cuando estábamos los domingos, dedicó su vida a hacer dos cosas, enseñar y sanar, enseñar y sanar. Ese hombre que su ministerio corto, por cierto, de poquito más de un año, a estar todo el tiempo enseñando y sanando, liberando a los cautivos, a los oprimidos, a los deprimidos, a los enfermos biológicamente, llegando a vivir la experiencia de los muertos a 3 personas. Ese hombre moría crucificado como y con la peor de las prácticas, que era la crucifixión. Siendo el bienhechor más grande de la historia de la humanidad, muere como el malhechor de la manera más injusta. Entonces, si hay alguien que pasó situaciones donde no tenía sentido, fue el mismo Señor. José es una prefiguración de lo que iba a ser el Mesías. Pero antes de llegar a eso, necesitamos comprender, meternos, buscar la sabiduría de Dios para Dios que tiene propósitos, que conforme al propósito que en la medida que las personas vamos respondiendo a este llamado en la mayor del corazón, Dios va tomando cuidado de las personas. Vamos a hablar de José, de la historia de este muchacho que comienza esta historia con 17 años. Voy a compartir con ustedes algunas características de José y, a diferencia de otras veces, voy a invitarlos a ustedes como parte de su propio aprendizaje y su propia relación con la palabra. Si tienen un papelito y un lápiz ahí, pueden ir tomando nota del lugar donde en la palabra de Dios yo voy a hacer el comentario de esto. Igual después pueden ver el video y lo pueden anotar de nuevo, pero si tienen papel y lápiz ahí, que siempre es bueno tener un papelito y un lápiz,
Anoten, por ejemplo, cuando hablamos de que José era un joven de 17 años, la palabra de Dios nos da este dato en Génesis, el primer libro de la palabra de Dios, Génesis 30. Nos dice la palabra de Dios que era hijo de Jacob, como se los comenté, llamado Israel también, el más amado de los 12 hijos, esto lo ven en el versículo. Los hermanos de José lo aborrecían por celos y no eran para nada pacíficos en relacionarse con él. Empezamos a tener cosas sin sentido. Era el niño que creció muy amado por su padre porque lo tuvo vejez. El padre, por amor a su hijo, le confecciona una túnica de colores y lo viste a su hijo amado. Y los hermanos van a tener unos celos muy profundos, esos celos que traen mucho perjuicio en el mundo de las relaciones, y empiezan a hacer una especie de contienda, ausencia de paz en la relación, empiezan a contender con José. Este hermoso joven empieza a tener una relación con sus hermanos de esa manera. Él, cuando joven, tiene 2 sueños, le cuenta a sus hermanos. Estos sueños potencian el celo, el desprecio y la ira, y suman una emoción que es de las más perjudiciales para las relaciones humanas, que es una profunda envidia, un celo destructivo, ¿no? Entonces, en Génesis 37:11 van a ver ustedes que los hermanos le suman envidia y miren lo que hacen. Conspiran para matarlo y cruelmente. Conspiran para matarlo y cruelmente. ¿A qué punto, no? Ya empezamos a ver cosas que puede haber diferencias entre hermanos, pero esta situación, ¿qué está pasando ahí? Entonces conspiran para matarlo cruelmente y finalmente por la ubicación y por el razonamiento de uno de sus hermanos, Rubén, dice, che, no es demasiado, no, matarlo me parece demasiado, ¿cómo se lo explicamos al viejo? Es una locura, el pibe arrogante, es un soberbio, se cree que es Dios, pero matarlo, no lo matemos, porque vamos a tener un problema, más vale, tirémoslo en una cisterna de agua, ¿no? Y tirémoslo ahí, dejémoslo un rato ahí, que aprenda algo, que debe llevar el mundo por delante. Bueno, resulta ser que en esa cisterna no había agua, por esas cosas, ¿no? Después podemos ver en fina invisible muchas cosas que cuando no tenían sentido que sucediesen, alguien estaba ahí. Alguien estaba ahí. Por eso, primer mensaje que quiero invitarte a reflexionar. Cuando hay cosas que no tienen sentido, desde la más pura convicción, ¿quién está ahí? En un momento estaba él tirado en esa cisterna y otro de los hermanos dice, che, ¿y si en vez de este lado no sacamos unas moneditas y lo vendemos a José? Ah, qué interesante. Entonces justo pasaba una caravana de ismaelitas. Entonces paran la caravana y le dicen, muchacho, acá tenemos un esclavo que si quieren se lo vendemos por nada, se lo vendemos por 20 piezas, que es más o menos lo que vale un esclavo, 20, 30 piezas de plata. Entonces, como tienen esta imagen, este dibujo, lo venden los hermanos a estos ismaelitas que van rumbo a Egipto a comerciar y lo terminan vendiendo por una cantidad de dinero casi simbólica. La traición de los hermanos en la entrega del hermano en un valor. No estaban vendiendo nada más y nada menos que un esclavo, que alguien que valía muy poco. José es la prefiguración de muchas cosas que iban a pasar con Jesús. Una de las cosas que también pasa con Jesús es que a Jesús lo entregan, lo traicionan por unas pocas matas. Eso es lo que hace Judas Iscariote. Judas Iscariote hace con Jesús exactamente lo mismo que los hermanos hicieron con José. Entonces los ismaelitas lo adquieren,
se lo llevan y dijeron, lo vamos a vender bien este muchacho, porque aparte, fíjate, tiene fortaleza, se lo ve bien, se lo ve despierto, inteligente, buen parecer. Entonces comprémoslo, vamos a hacer algo interesante con José. Y así es que José va rumbo a Egipto. Y ya venían pasando algunas cosas que tienen sentido en la vida de José. Pero van a profundizarse las cosas que parecían no tener sentido en la vida de José. Y acá viene a todos nosotros la gran inquietud. Cuando las cosas parecen no tener sentido. ¿Qué pasa cuando no pasa lo que debería pasar? ¿Qué pasa cuando no pasa lo que sí debería pasar? Especialmente cuando esas cosas no tienen sentido. Yo voy a compartir con ustedes en este viaje que estamos haciendo José, voy a compartir con ustedes que este José, que tenía 17 años, hijo amado de Israel, Jacob, los hijos vuelven, le mienten, le dicen, acá está la túnica que vos regalaste, la mancharon con sangre de un animal. Jacob concluye en decir, pobre mi hijo amado, pobre José, una bestia lo debe haber matado, lo debe haber destruido. Y queda entonces José con esa estaca en el corazón del hijo amado, que es quitado, que es muerto, hijo sabiendo la verdad, mintiéndole al padre. A todo esto, José va rumbo a Egipto, sin pasar. Pero parecía ser que José, más allá de cosas que estaban pasando y que no tenían sentido, parecía ser que este José había desarrollado, aún en su muy corta edad, por eso es tan importante, ¿no?, que hoy tengamos simbólica presencia de un adolescente escuchando esto. Dios ha hecho grandes cosas con adolescentes y con jóvenes, grandes cosas como adolescentes y jóvenes como José, como David. Porque lo bueno de situaciones con jóvenes con la disposición, la apertura del corazón, como estos adolescentes y jóvenes, Dios puede hacer cosas que haga con algunos de nosotros que más adultos y más vividos tenemos como más filtros. Y se ve que Dios había desarrollado con José una relación muy bella, porque van a ver que en el tránsito de ciertas cosas hay una cantidad de comportamientos y actitudes que José tiene que demuestra que de la única manera que se pueden tener, porque parte de una relación íntima con Dios. Entonces él va, lo llevan, lo venden. ¿Y qué pasó en Egipto? En Egipto hay dos grandes momentos para la vida de José. El primer momento es un momento que yo lo denomino, ¿qué es esto? El momento de pregobierno. Es un tiempo desde que José llega con 17 años hasta los 30 años, que son 13 años, que yo lo denomino pregobierno. Y está entre Génesis 39, 1 a Génesis 41, 14. Esto ustedes lo pueden anotar y después lo pueden leer. Hay una etapa de pregobierno. En esa etapa de pregobierno pasan una cantidad de cosas que voy a compartir con ustedes, muchas cosas que carecen de sentido, pero hay un común denominador. En todos estos momentos, estos 13 años, cantidad de cosas que suceden que no tienen sentido, que no tienen sentido, pero hay un común denominador, un hilo invisible, que es el hilo invisible que muchas veces habrá estado en tu vida y vos no lo habrás visto. Habrá estado en mi vida y yo no lo habré visto. Pero como hay un propósito de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para mi vida, ese hilo invisible
siguió uniéndolas. Ese hilo invisible significa Dios está. En este momento de pregobierno hay un momento posterior a este que es el que yo denomino momento de gobierno. Y este gobierno va desde Génesis 41:40. Hay una diferencia ahí, fíjense, entre 41:14 y 41:40. Hay unos pocos versículos que es un momento donde el faraón lo trae a su presencia, mantiene una conversación y Faraón toma la decisión de nombrarlo jefe de gobierno, de nombrarlo su segundo. Entre el 41:14 y el 41:40 está esta conversación. Formalmente, 41:40 comienza la segunda etapa que dura en la vida de José 80 años. José fue gobernante. ¿Cómo, Alejandro? Gobernante. Habiendo sido sacado de la tierra de judíos, habiendo sido vendido por sus hermanos como esclavo, habiendo llegado a Egipto y siendo un esclavo, y terminado en la cárcel durante muchos años, con la edad de 30 años, otro dato prefigura de lo que iba a ser el inicio del ministerio de Jesús. Con esa edad, él gobierna en 80 años y muere a los 110 años en Egipto. En particular, ¿saben quiénes estaban al lado de él cuando él muere? Sus hermanos. Aquellos que lo como esclavo. Pero quiero compartir con vos esta noche como un mensaje no solo esperanzador como la esperanza, sino como la esperanza que nos permite hacer desde la comprensión que nos da la palabra de Dios. Dos grandes momentos de pregobierno y de gobierno, que va desde Génesis 41:40 al 50:26, que es cuando muestra que José muere con 110 años. ¿Qué es con José en el primer momento? Quiero compartirles a ustedes qué sucedió. Lo compra un hombre llamado Potifar. ¿Se acuerdan? Llevó una caravana para venderlo. Bueno, lo compra un hombre llamado Potifar. Potifar no era cualquier hombre. Era el jefe de la guardia de Faraón. Era el capitán de la guardia. Ni más ni menos. Lo compra el hombre de Faraón. Lo compra y lo lleva a su casa. ¿Qué sucede? Y bueno, pasa de ser hebreo a ser un esclavo de un amo egipcio. Esto no tiene sentido, quiero comentarles, no tiene sentido. Después, Dios dice en Génesis 39:2, y tengo aquí y me gustaría en esta oportunidad sí agarrar esta palabra de Dios que tengo acá y leerles Génesis 39:2. Ella está en Egipto, en la casa de Potifar, como esclavo. Y dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Esto es, él estaba en una situación que no tenía sentido que suceda, en aquellas situaciones que parecen no tener sentido. La palabra de Dios, Dios estaba con él. ¿Se acuerdan ese hilo invisible? Potifar, dada la sabiduría de José, dada la relación de José con el Dios hebreo, con el Dios de los hebreos, toma una decisión de ponerlo a cargo de toda su casa. Algo así como, lo llama a Potifar y le dice: José,
tu sabiduría, tu liderazgo, cómo Dios no solo está bendiciéndote a vos, sino que está bendiciendo nuestra casa. Presten atención a esto, por favor. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La pregunta es, ¿por qué le extendió la misericordia a José? La misericordia, recuerden que alguna vez aprendimos, hay dos palabras que van mano, la gracia y la misericordia de Dios. La gracia es todo aquello que Dios te da, que vos no mereces, pero necesitas. Nosotros estemos esta noche acá compartiendo la palabra de Dios, es solo por la gracia de Dios. Lo necesitamos. Ahora, la misericordia es lo que sí merecemos, pero necesitamos. Entonces, esta combinación, la misericordia de Dios, y es hermoso porque Dios dice, cada mañana Dios renueva su misericordia con nosotros. Dice que Dios le extendió la misericordia. Y le extendió la misericordia probablemente, porque alguna que otra cosa que ha estado en la casa de Potifar, probablemente José haya tenido que reflexionar. No que haya sido culpable, pero sí reflexionar. Y qué hermoso que es esto, cuán humano, cuántas veces a mí me puede pasar de decir cuánto yo puedo tener que ver por descuido, por falta de sabiduría, por impulso, por lo que sea. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé quién sos, José, yo conozco tu corazón. No estuviste atento, tendrías que haber estado atento. Hubo un par de situaciones que vos tendrías que haber estado atento. Quizás hubiese cortado esta situación antes, no pasó lo que te pasó. Entonces, ¿qué hace Dios? En la cárcel le extiende su misericordia y, miren lo que viene ahora, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Misericordia qué es? Primero, ¿se acuerdan nuestro hermoso ejemplo, ¿no? La misericordia de Dios es como que la guillotina a mi cuello y aparece la mano de Dios y para la guillotina. Como diciendo, no te metas con Romina, no te metas con Valentín, no te metas con Hugo, no te metas porque yo pongo el cuerpo. Y la gracia, la verdad que no necesitaba, no merecía quizás algo, pero lo necesitaba. Y entonces, ¿ante quién le dio gracia? Ante el jefe de la cárcel. ¿Y qué pasó? Por eso estos detalles de la palabra de Dios que son tan bellos. ¿Qué pasó? Dios en la cárcel está con él, sobre la base de su misericordia y su gracia, y lo prospera. Y cuando lo prospera, el jefe de la cárcel, una cosa de loco, lo pone a cargo de toda la cárcel y los presos. No sé si ustedes llegan a comprender esto. Él era un preso. Y lo ha visto Potifar. Y viene el jefe de la cárcel y dice, a partir de ahora la cárcel la coordinás vos, la administrás vos. Todo lo que vos digas, José, lo hacemos. La gracia de Dios. No lo merecía, pero lo necesitaba. ¿Y qué hace José? José, que era un hombre increíble, empieza a servir en la cárcel. Toma cuidado de los presos, mejora los procesos. Y hay un momento donde hay dos personas que estaban presas por orden del faraón, que era el jefe de los coperos, el que le daba vino a faraón, y el jefe de los panaderos, el que preparaba el pan. Y un día se levantan muy perturbados, y entonces viene José con una sensibilidad increíble y dice, muchacho, ¿qué pasa? No los veo bien. ¿Qué está sucediendo? No, callate, José. Unos sueños que no entendemos nada, estamos recontra preocupados. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, que no entendemos nada, pero ¿acaso, muchachos, no es de dar la interpretación de los sueños? Cuéntenmelo, yo se lo cuento a Dios, Dios me da la respuesta y yo se lo doy a ustedes. Eso demuestra que José, más allá de sus humanidades, mantenía cuidada la relación con Dios. ¿Qué hace el jefe de los coperos? ¿Qué hace el jefe de los panaderos? Le dan el cuento. Se lo cuentan. José le dice, mañana charlamos. Va, ora, vuelve con la interpretación y le dice, palabra más, palabra menos. Vos, jefe, pero tranqui, te va a llamar el faraón y te van a reponer en tu rol. ¡Ay, qué bueno, genial, grande, bárbaro! Lo único que te pido, cuando te pongan en tu rol, te pido por favor, acordate de mí. Acordate que yo estoy acá, viste que no he hecho nada malo, la verdad que no, estoy acá, me vendieron como esclavo, podría decir, fui medio torpe en la casa de Potifar, pero yo no es cierto lo que me acusan. Bueno, tranquilo,
tranquilo, quédate tranquilo, José, yo apenas se cumpla lo que vos me decís, tranquilo. Y el jefe de los panaderos le dice, ¿y yo, jefe, cómo viene la cosa conmigo? Con vos la cosa viene un poco diferente. A vos también van a pasar 3 días, igual que el copero, va a haber una fiesta, qué sé yo, lo van a reponer a los coperos en su rol y a vos te van a cortar la cabeza. ¿En serio? Nada, no puede ser. Nada, si cuando nosotros estemos allá va a andar todo bien. Bueno, después lo van a poder leer, el jefe de los coperos es repuesto en su rol y el jefe de los panaderos es sacado su cabeza de su lugar. ¿Qué era lo que le había pedido José al jefe de los coperos? Acordate de mí. ¿Qué hizo el jefe de los coperos? Se olvidó de José por 2 años. Así que acá tenemos otra situación de algo que está pasando que no entendemos por qué está pasando. José le da la interpretación de Dios a sus presos. José le pide al jefe de los coperos que se acuerde de él. ¿Y qué sucede? El jefe de los coperos se olvida y lo recuerda 2 días después. Otra cosa que no tiene sentido y es ingrato. Y es ingrato. Pero el hilo invisible de la presencia de Dios está con él. Y en algún momento, después de esos 2 años, el jefe de los coperos dice, Faraón, mira, ahora que me acuerdo, hay un hebreo llamado José, y le cuenta toda la historia. ¿Y qué dice Faraón? Tráiganlo, dice Faraón, tráiganlo. José es presentado a Faraón, esto es conmovedor, es presentado a Faraón a los 30 años, 13 años después de llegar a Egipto, de los cuales probablemente la mayoría de esos 13 años, algunos investigadores estiman que probablemente de los 13 años, 12 a 11 años estuvo preso. No sé si lo llegan a escuchar. 12 a 11 años estuvo preso, injustamente. Si hay algo que no tenía sentido era eso. Sin embargo, vamos a ver en la próxima parte entre algunos comportamientos y actitudes de José. Él nunca jamás reaccionó ante aquellas cosas que no tenían sentido. Nunca jamás permitió que la amargura por el enojo esté en su corazón. Nunca jamás dejó de orarle a Dios. Nunca jamás dejó de buscar la sabiduría de Dios. Nunca jamás buscó una explicación. Este es el derrotero y nos deja a nosotros claramente la inquietud. ¿Qué hacemos cuando las cosas no han sentido? ¿Qué hacemos? Para terminar esta noche yo quiero compartir 2 aspectos, para otros aspectos, accesos, compromisos, prácticas, herramientas. Lo primero es buscar. No hay duda alguna de que, así como cuando le dijo, mirá, no está en mí dar la interpretación, pero de Dios es dar las interpretaciones, déjenme ir a Dios, con el cual tengo una relación dinámica. Vas a decirle a 2 presos, yo voy a ir a Dios para ver la interpretación si no sé quién es, no hablo nunca. Mirá, el último Zoom que tuve con Dios y había un problema de comunicación fue hace cuánto que estoy acá, 10 años, mirá, fue cuando yo estaba recontra molesto, me acuerdo que le dije que Dios, ¿qué pasa? Estoy acá, esta mina está loca, ¿qué? La mujer de Potifar, y a partir no hablé más, pero déjame, voy y pruebo. No, él le dijo con convicción, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Digo sueños, yo voy a Dios, con el cual diariamente tengo relación, le planteo la situación, Él me va a revelar el significado. Aunque quisiera ser que yo esté acá no tiene sentido, Dios tiene un sentido, y me lo va a dar. Por lo tanto, la relación constante, frecuente, fluida, en tiempos de sentido y en tiempos donde parece que no tenía sentido, de José con Dios era un hecho. Pero me gusta ver como acceso la actitud, el comportamiento de Daniel. Le tiene a un rey que lo amaba muchísimo a Daniel, llamado Darío, celosos, de nuevo, envidia, gobernantes. Daniel era un gobernante del reinado de Darío.
y por celos, él era el jefe de gabinete, y por celos, miembros del gabinete le tienden una trampa y le hacen firmar un doble decreto a Darío, donde se decía que si se encontraba alguna persona orando que no fuese a los dioses de este reinado y hicieran algo que no tiene que ver con las costumbres de este reinado, que fuera eliminado, que fuera destruido. Entonces Darío cae en la trampa, firma el doble decreto, el cual no se puede derogar. En un momento viene y dicen, che, que no sabes a quién encontramos. Y Darío dice, ¿a quién? Encontramos a tu jefe de gabinete, Daniel, que está orando y está prohibido hacer eso. ¿Qué hacía Daniel? Como costumbre, y él 3 veces al día oraba, abría las ventanas y oraba mirando a Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de Dios. 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, este edicto, que estaba doblemente sellado, no se podía revocar, cuando el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias, como lo solía hacer antes. Acá lo tenés a Daniel orando, y entonces en momentos donde no tenía ningún sentido lo que estaba pasando, la trampa que le había entendido no tenía ningún sentido, él lo que hizo es mantenerse haciendo lo que hacía, que era orar. Ustedes conocen el final de la historia. Daniel no murió. Porque ¿quién estuvo ahí? Dios. A su manera, con sus foros, tiempos. Si a vos te tiran en el foso de los leones o te tiran en un horno de fuego, decís, che, Dios, ¿no te parece que está llegando un poquito tarde? Digo, no me quiero meter, pero ¿no te parece? Tremendo. Y Daniel se mantuvo orando. La segunda y última cosa de esta noche que quiero decir con ustedes, y vamos a seguir el próximo lunes con otros accesos para cómo nosotros nos paramos, nos relacionamos cuando hay situaciones que parecen que no dio, tiene que ver con esta idea de no demandar explicación. Una de las cosas que nos pasa en nuestra construcción mental y en nuestra manera de relacionarnos con aquello que pasa que parece no tener sentido, es querer explicarlo. Es tener una explicación. Quiero contarte que José no cayó en esa trampa. Dado que a José, por más que tenía una explicación, la explicación no lo sacaba de la cisterna. De hecho, él no buscó una explicación, porque la explicación no lo hubiese cisterna, no hubiese impedido que lo vendan y sea esclavo, no lo hubiese liberado de la mujer de Potifar y su mentira, no lo hubiese en la cárcel, no hubiese impedido que lo olvidaran con ingratitud. La explicación no es lo que nos libera. La palabra de Dios dice en Job 12:13, con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, segunda cosa que quiero compartir con ustedes esta noche, y seguiremos el próximo lunes con ¿qué hizo José? Se mantuvo en oración, no buscó explicaciones. José tenía presente que acá la cosa pasaba por tener su consejo, su inteligencia, para actuar ante situaciones que no tenían sentido. Su vida tuvo un montón de situaciones que tenían sentido, y así Dios y su poder estuvieran con José. Entonces, lo que quisiera dejarte en esta primera parte es que el ser cristiano, comprometido con un ser trascendente, no es sinónimo lineal de que hay situaciones en la vida que van a ocurrir y parecer que no tienen sentido. No es la promesa de Dios. Como tampoco es la promesa de Dios que el ser cristiano y pretender tener una vida trascendente es una vida de constante procedimiento. Esos dos extremos alejan la mesura de Dios.
La mesura de Dios tiene que ver, el corazón de Dios tiene que ver con una manera de ser, de vivir, existir, de convivir, donde nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones, de su poder, y cuando haya situaciones que no tienen sentido, por más límites que sean, abrigar en nuestro corazón la verdad de que el hilo invisible de nuestra existencia une todos esos momentos, sabiendo que Dios está allí. Y cuando esas cosas que ocurren no tengan sentido, lo primero es, como hizo Daniel y como hizo José, mantenernos con los ojos en relación con la... Segundo, no buscar explicaciones, buscar la sabiduría de Dios, donde está su inteligencia, su consejo, poder. Y les puedo asegurar que con esta manera de poder ir a la palabra de Dios y comprometernos con desarrollar esta manera de ser, muchas cosas que parecen no tener sentido, no es que la van a tener, porque lo que importa no es el sentido de las cosas, el propósito de Dios se cumple en tu vida. Y como dice Romanos, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas van a ir resultando bien, aún hasta el momento de la finitud humana. Porque aún el mismo momento de la finitud, ustedes me estarán entendiendo, para Dios este tema ya está considerado y ya está resuelto. Aún en los momentos que menos se debe ver, que es en el momento de la finitud humana, para aquellos que amamos a Dios, aún las cosas resultan para bien. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. El tema es cuando ese momento de la finitud humana se ve solamente desde la inmanencia humana, pensando que ahí todo termina. Mi cara